Bienvenidos a todos los que se están uniendo. A Dionisio, a Daniel, a Citlali, Elsa, Luis Alfonso, Davidcito, eh, solo a Miguel, solo vamos a esperar ahí que se conecten unos cuantos. Día de hoy, bienvenidos a todos y todas. Vamos a empezar y vamos a empezar agradeciendo siempre el apoyo que nos dan, agradeciendo también a los camaradas del PECOE y que tenemos el día de hoy acá, tenemos su grato acompañamiento y entonces vamos a empezar. Ya los compañeros pues se van a ir sumando poco a poco, pero vamos a ir empezando. Entonces le voy a dejar el espacio también a Miguel para que sea él quien nos haga favor de presentar a los camaradas, pero antes también quiero explicarle a Dionisio cómo es que lo vamos a trabajar. Nosotros abarcamos hasta las 11:30, más o menos, vamos a estar abarcando, digamos, la primera parte. Luego nos vamos a tomar 15 minutos de receso por si queremos ir al baño, si queremos tomar café, cualquier cosa. Y luego de 11:45 en adelante a la 1, ¿verdad? O hasta donde llegue, vamos a tener la segunda parte, que son más que todo como conclusiones, participación o también contenido, ¿verdad? Que no haya dado tiempo dar en el primer bloque. Entonces, de esa forma es como vamos a estar trabajando, lo hemos venido trabajando, Dionisio. Bienvenido a la Escuela Marxista Juan Pablo Wainwright. Este es un espacio único que tenemos nosotros acá en Guatemala, en donde pues hemos estado eh, pues trabajando desde hace ya 2 años aproximadamente, y pues es un honor tenerte por acá. Entonces vamos a dejar el espacio ahí a Miguel. Bienvenido, don Carlitos, también ahí que ya lo estoy viendo. Gracias por estar allá en el espacio de Casa Roja. Y pues siempre ahí estamos conectados. Entonces, Miguel, adelante. Buenos días, camaradas. Un, un gusto compartir nuevamente con los camaradas de la Escuela Marxista y también con los camaradas del Partido Comunista Obrero Español. Es como seguir reafirmando esa camaradería, ese internacionalismo proletario, y esa cercanía que tenemos con los camaradas, ¿verdad? Eh, Pues creo que los camaradas que están acompañándonos el día de hoy desde Madrid es el camarada Dionisio Barbeló, y no sé si también el camarada Danielo Caparrós, o no sé si me equivoco, ¿verdad? Pero ya escuchamos al camarada Dionisio que está presente. Pues ellos, como saben ustedes, son también militantes de este partido que ha demostrado mucha simpatía, ha demostrado mucha solidaridad hacia nuestro partido y también hacia este esfuerzo que es la Escuela Marxista Juan Pablo Wainwright. El día de hoy, los camaradas militantemente se harán responsables de llevar a cabo el compartir el tema del feminismo marxista, ¿no? Ellos tienen su perspectiva proletaria sobre lo que es el feminismo, ¿no? Y el feminismo marxista. Entonces, sin darle mayor preámbulo, mayor protocolo, pues también me gustaría saludar a los camaradas que están en Casa Roja, al camarada Carlitos, que siempre tiene la, la tarea y la cumple militantemente de estar solicitando la Casa Roja y haciéndose presente al lugar, ¿verdad? Que es un esfuerzo que se continúa haciendo, y también a los camaradas que han llegado a Casa Roja, pues se les saluda, ¿no? Y también a todos quienes están eh, unidos en este enlace de Meet, y también a los que
se seguirán sumando, ¿no? Así que muchas gracias también, compañera Mariam, por estar acá presente también y a todos quienes hacen de este esfuerzo eh, que continúe, ¿no? Entonces, saludamos al compañero Daniel Caparrós y también al camarada Dionisio Barbeló. Ellos nos acompañan desde Madrid. Entonces, les damos una cordial bienvenida, camaradas. Siéntanse ustedes eh, con, que están compartiendo también con sus camaradas de Guatemala y pues adelante, camaradas. Buenas tardes, muchas gracias por tenernos aquí. Bien, como nos ha transmitido nuestra Secretaría Internacional, hoy el asunto es marxismo y feminismo, el asunto a tratar. Entonces, empezaremos primero con un breve desglose sobre los movimientos feministas con mayor popularidad hoy en día que vemos nosotros y una breve historia y luego trataremos nuestra posición acerca del feminismo y de la lucha por la emancipación de la mujer. Bien, en primer lugar, el feminismo como ideología burguesa tiene sus orígenes en el movimiento sufragista del siglo XIX. Hoy en día las corrientes más populares que encontramos son el feminismo radical y el feminismo llamado de clase, que ambos sabemos son de carácter netamente burgués y en ellos profundizaremos en un momento. La característica principal que exponen es el dualismo entre el hombre y la mujer como la principal contradicción de la sociedad capitalista, en lugar de la contradicción entre clases antagónicas del proletariado y la burguesía, ya sea mediante el esencialismo biológico que utiliza el feminismo radical o mediante el denominado capitalismo patriarcal que utiliza el feminismo de clase. Es decir, consideran la opresión de la mujer como un sistema separado del modo de producción capitalista. Pero nosotros sabemos que, al contrario, la opresión de la mujer forma parte de la superestructura ideológica del capitalismo. Bien, el feminismo radical plantea que el capitalismo es el sistema básico el patriarcado es el sistema básico de dominación sobre el que se levantan el resto de las dominaciones, como la clase o la raza. Esto es la prevalencia política del sexo sobre la clase y la consideración del patriarcado como un sistema independiente del capitalismo. Esto desemboca en la creencia de que la opresión de la mujer tiene una base biológica y que el sexo tiene características inherentes. Por ejemplo, el varón es ontológicamente violento y agresivo, esto es el opresor, y la hembra es ontológicamente pasiva y sumisa, esto es la oprimida. Esto es lo que denominamos esencialismo biológico o esencialismo de género, y cuya conclusión lógica son las posturas reaccionarias y transfobas de las feministas radicales de hoy en día, como pueden ser en Inglaterra o en el resto de Europa, e incluso en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Las feministas radicales no consideran el patriarcado como un producto de la propiedad privada de los medios de producción, sino como un sistema independiente que ha existido durante toda la historia de la humanidad, estático e invariable, y el enfrentamiento entre hombres y mujeres como algo natural y sin solución, pues no serían capaces de eliminarlo con el cambio de un paradigma productivo. Es decir, el feminismo radical borra la contradicción entre capital y trabajo, el antagonismo entre burguesía y proletariado, y lo sustituye por el antagonismo entre el hombre y la mujer. Por otro lado, la otra corriente popular del feminismo, que es el feminismo de clase, pretende sintetizar los postulados del feminismo y el marxismo, pero sin abandonar sus planteamientos filosóficos burgueses. Consideran que la subordinación de la mujer procede de las relaciones entre éstas y los hombres, y no de la estructura económica. Es decir, la opresión de la mujer procede de la propia superestructura, no de la base de la producción económica. Niega que el patriarcado procede de la propiedad privada de los medios de producción, igual que el feminismo radical, sino que patriarcado y capitalismo existen combinados en lo que ellos llaman un sistema dual.
Nosotros, por contra, sabemos que la estructura ideológica de una sociedad está determinada por su modo de producción y no al contrario. Sus planteamientos provocan inevitablemente la negación del socialismo como emancipador de la mujer y de la esencia revolucionaria del marxismo-leninismo. Igual que el feminismo radical, no admite que la sociedad está dividida en clases antagónicas, burguesía y proletariado, sino que cree que la contradicción principal es la lucha entre géneros enfrentados, el hombre y la mujer. La consecución de este planteamiento da lugar a la creencia de que es necesaria una revolución feminista como paso previo a la revolución proletaria, para eliminar el sistema dual. En suma, no reconocen que la discriminación, ya sea por género, raza o sexualidad, forma parte de la superestructura que refleja la base económica de la sociedad. Sucede análogamente con el feminismo de clase que plantea un sistema único de patriarcado capitalista. Como podemos ver, el feminismo, independientemente de su corriente, es burgués. Relega la cuestión revolucionaria a un segundo plano. Niegan el materialismo dialéctico, la lucha de clases y la revolución. Y, por supuesto, no atentan contra las bases económicas y políticas de la sociedad. Por esto mismo, sus reivindicaciones son asumidas por la burguesía, aunque sea solo en parte, y las reformas se produzcan con extrema lentitud. Al final, no son más que meros retoques y reformas que no alteran la base de que emana la explotación y la opresión de la mujer. La batalla ideológica de las fuerzas imperialistas pretende alejar a la mujer del camino de la revolución mediante estas ideologías. Pretenden dividir la lucha unida de clases en una lucha de distintos frentes y luchas parciales. Solo el marxismo-leninismo puede liberar a la mujer trabajadora de las cadenas de su servidumbre. Solo el socialismo es el único sistema con la capacidad transformadora para liberar a la mujer, pues permite situar el problema de la explotación de la mujer en el seno de un sistema generalizado de explotación. Como decía Rosa Luxemburgo, aquí la mujer trabajadora junto con el hombre sacudirá las columnas del orden social existente y antes de que ésta le conceda algo parecido a sus derechos, ayudará a enterrarlo bajo sus propias ruinas. Es decir, el sistema burgués se ha apropiado de la lucha de la mujer, que en un principio nace como burguesa, para, como he dicho anteriormente, dividir y crear luchas parciales y políticas de identidad y distraer a la mujer trabajadora y al resto de proletarios de la lucha unida contra el sistema capitalista. Esta es la posición que tiene nuestro partido acerca de este asunto. ¿Alguna pregunta? Muy buenos días, compañero. Muchas gracias por esta clase que recibimos hoy. Pues nosotros estamos también principiando a entender esto de los derechos de la mujer laboral. Yo pertenezco al Sindicato de Panificadores y Similares de Guatemala, ¿verdad? Y nosotros hemos visto la burguesía, cómo nos ha dividido con la mujer, ¿verdad? Porque vienen y a las mujeres no le pagan el salario igual que como nosotros y trabajan las mismas horas de trabajo en producir el pan, porque como todo pan lleva un proceso, ¿verdad? Entonces son más de 12 horas que se trabajan para elaborar un quintal de harina. Pues volviendo a, no saliéndome del antagonismo de la mujer, que es una parte de la estructura del sistema burgués, ¿verdad? Que la división que nos están haciendo, pues también al hombre le afecta, tanto como a la mujer que no se le da su derecho, como la que elabora, que saca un producto a la misma calidad de un hombre. Entonces, miramos aquí cómo es que la burguesía nos ha dividido. Nosotros en nuestro gremio tenemos un lema, por eso dice Panificadores Similares de Guatemala. O sea, todo el grupo de personas que trabaja para nuestro sindicato tienen los mismos derechos que nosotros. Pero aquí en Guatemala el patrón ha hecho esa división. A la mujer no le da sus
sus 15 panes, sus 25 panes que tiene derecho a llevar a su casa para la comida de sus hijos, ¿verdad? Y nosotros, si no nos lo dan, lo agarramos, como tenemos acuerdos laborales con los patrones, de eso nos aprovechamos también, aunque no es un aprovechamiento, es algo legal que tenemos constitucionalmente en el Código de Trabajo. Y adelante, compañeros, muy buena información que nos dan. Gracias. Gracias, muchas gracias por su intervención, muy ilustrativa de la situación que viven ustedes. Por eso, lo que estaba diciendo, que el feminismo, como ideología, defiende que las mujeres deben de tener los mismos derechos que los hombres, pero el feminismo en este planteamiento es un movimiento interclasista, es decir, pretende que la mujer, no solo la mujer trabajadora, sino que la mujer burguesa, participe del sistema capitalista y obtenga su parte del botín de la explotación imperialista. Por eso que el feminismo, cualquiera que sea, plantea sus luchas sobre bases falsas y, por supuesto, antimarxistas, ya que niegan el materialismo dialéctico y niegan la lucha de clases. Toda la discriminación de la mujer, el machismo, la discriminación espiritual de la mujer y la cultura orientada al desprecio de la mujer forma parte de la superestructura que emana de la sociedad capitalista. Es decir, tienen su origen en el sistema de producción, no, como dice el feminismo burgués, en un sistema biológico o un sistema anterior al capitalismo, que ha existido desde los albores de la humanidad. No saben dar origen a la opresión de la mujer porque no saben poner el génesis de la opresión de la mujer en la propiedad privada de los medios de producción que se produce en el Neolítico hace aproximadamente 10.000 años. Por eso, las estructuras económicas clasistas y discriminatorias son las que engendran el pensamiento y el llamado patriarcado. Y el comportamiento machista prevalecerá hasta que las estructuras no sean reemplazadas por otras nuevas, en este caso por las estructuras económicas socialistas. Y hasta ese punto no se comenzará a solucionar el problema en toda su dimensión y profundidad. Por esta razón, es imposible que en el capitalismo desaparezca ni el machismo ni la explotación y opresión de la mujer en sus dos vertientes, la laboral y la doméstica. En la sociedad capitalista hay mujeres multimillonarias que pertenecen a la gran burguesía, que son culpables de que la mujer trabajadora gane menos que su sexo opuesto en un mismo centro de trabajo. Hay mujeres burguesas que explotan y esclavizan a los trabajadores. Y es cierto que el feminismo burgués que practican estas mujeres pertenecientes a la clase burguesa es netamente reaccionario, como podemos ver en sus alianzas con elementos fascistoides e incluso abiertamente fascistas. La igualdad de salarios durante el capitalismo sabemos que es la igualdad entre esclavos. El salario es la esencia de la explotación del trabajador. Por este motivo, aunque la mujer trabajadora y el hombre trabajador, que aquí se pierde el término feminismo y surge la división de clases forzosamente, ganasen lo mismo, todavía hay hombres burgueses que continúan esclavizando a la mujer. Pero no solo a la mujer trabajadora, sino al hombre trabajador y a toda la clase proletaria en su conjunto. Por supuesto, el Partido Comunista luchará en el capitalismo por la igualdad entre el hombre trabajador y la mujer trabajadora, como también lucha por la subida de los salarios y por mejores condiciones de vida para el pueblo trabajador. Aún sabiendo que el capitalismo tiene los resortes suficientes para mitigar nuestros éxitos y para hacer retornar nuestras conquistas, y además para dividir nuestras luchas en políticas de identidades y dividirnos en luchas parciales. Pero nosotros, como comunistas y como marxistas-leninistas, sabemos que sin la mujer trabajadora militante no habrá revolución anticapitalista posible, y sin revolución no habrá emancipación de la clase obrera, que es la llamada para liberar a todas las clases explotadas por el capitalismo y es el sujeto revolucionario del momento histórico en el que nos encontramos. Esto que niegan las feministas, es decir, el sujeto revolucionario de la clase trabajadora,
pretenden reformar el sistema capitalista burgués y no consideran en su ideología la destrucción del sistema económico de producción capitalista. Por esto nosotros creemos que el feminismo es contrario al marxismo. Y esta es nuestra posición a este respecto. Siempre y cuando sabemos que tenemos en cuenta que el único sistema capaz de liberar completamente a la mujer y a todos los sistemas oprimidos es el socialismo y posteriormente el comunismo. Veo que han levantado la mano. ¿Tiene usted la palabra? Muchas gracias. Pues muy interesante la exposición. Principalmente me llama la atención a lo que decía al inicio, camarada, de que se diferencia en que el machismo son los malos, son los fuertes, los duros, y del lado femenino, pues es la parte débil. Cuando nosotros en nuestro alrededor vemos que algún conocido, algún familiar, alguien, vemos que el carácter de la esposa supera a muchos de los nuestros, y también en su forma violenta de reaccionar, que son pocos casos, pues no sé, habría que hacer unos datos estadísticos más equitativos. Con relación a la cuestión del trabajo, pues también vemos que hay mujeres que se ponen a la par del trabajo del hombre. En el caso nuestro, en el municipio donde yo vivo, la municipalidad les dio trabajo a mujeres para que hicieran como ayudantes de albañil, y efectivamente están trabajando ahí, pero si vemos su salario, es el salario inferior, ¿verdad? Aparte de, como es empleado municipal, pues podría ser que sea un poco más equitativo que en el sector privado. Yo quisiera hacer una pregunta concreta. Nosotros como marxistas, sabiendo esta diferencia porque la forma con que lo plantea la mujer como víctima, pues también hay casos que tiene razón, que no podemos negarlas. Pero en el aspecto económico, en el aspecto laboral, en el aspecto de trabajo, nosotros como marxistas, ¿cuál es nuestro planteamiento? O sea, sabemos que la lucha revolucionaria, el cambio es lo fundamental, pero cuando nos ponemos a discutir con alguna persona feminista y le argumentamos estos temas, ellas resultan que es más importante el bajo salario de la mujer y otro tipo de cosas. Entonces, ¿cómo podemos abordar nosotros esta temática? Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta. Bien, abordar este problema laboral nos requiere, en un primer lugar, explicar a las feministas cuál es el origen de su explotación, que es el sistema capitalista. Es decir, el origen de la diferencia salarial entre los géneros no procede de algo inherente a la humanidad, que sea la opresión del hombre a la mujer, sino que procede mismamente del propio sistema, del propio sistema salarial que existe en el capitalismo. Es decir, la solución a la diferencia salarial entre hombres y mujeres no se produce mediante reformas al sistema capitalista, mediante leyes y retoques para que los salarios sean iguales, sino que debemos explicarles cómo funciona el sistema capitalista y cómo explota a la clase trabajadora, no solo a las mujeres, sino también a toda ella en su conjunto, y explicar que la solución a este problema se halla en atacar directamente el sistema capitalista y su base, es decir, la base económica de la sociedad en la que vivimos. Y solo así conseguiremos dar punto y final a ese problema de la diferencia salarial.
Vale, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera hacer una intervención? Sí, un momento que leo las preguntas. Bien, la primera pregunta de Marian Chávez es ¿cómo analiza el feminismo marxista la intersección entre el patriarcado y el capitalismo en la opresión de las mujeres? Bien, volviendo a repetirme, nosotros como marxistas analizamos los procesos históricos que han dado lugar a la opresión de la mujer. Es decir, el proceso, nosotros sabemos que el momento histórico en el que se produce la opresión de la mujer es la revolución neolítica, en la que pasamos de sociedad de cazadores-recolectores a una sociedad agraria y ganadera. En ese momento se abandona lo que se llama el derecho materno y la filiación materna, es decir, que los hijos heredaban de sus madres, no de sus padres, porque la paternidad, según nos dice Engels, en aquel momento no tenía importancia. Pero según se produce la acumulación de la propiedad privada, de los medios de producción, entonces se da lugar a la filiación masculina, es decir, que los hijos heredan los medios de producción de sus padres. Esto nos da lugar a que el derecho materno y la filiación femenina se pierdan y se sustituyan por el derecho paterno y la filiación masculina. Esto da lugar al matrimonio monógamo y a la estructura de opresión patriarcal que se produce a lo largo de toda la antigüedad y el feudalismo hasta nuestros días. Bien, en el sistema de hoy en día, que es el sistema capitalista, sabemos que la opresión de la mujer no es, digamos, propiamente dicho, no es del capitalismo en sí, que sí, pero viene de la propiedad privada, que existe en el capitalismo de la misma forma que existía en los sistemas anteriores. Pero hoy en día, en nuestra superestructura ideológica, la opresión de la mujer, que sí viene de la estructura económica del sistema de producción, procede mismamente del capitalismo, y sabemos que solo la única solución que tenemos para este problema es directamente destruir el sistema capitalista. No sé si ha quedado muy clara la respuesta. Bien, la segunda pregunta es ¿qué papel juega la clase social en el feminismo marxista y cómo se diferencia de otros enfoques feministas? Bien, como he dicho anteriormente, las corrientes feministas burguesas no tienen concepto de clase, no tienen concepto de lucha de clases, sino que para estos movimientos la mujer forma una clase en sí misma, es decir, la mujer burguesa y la mujer proletaria es lo mismo. Mientras que para nosotros, marxistas-leninistas, sabemos que la contradicción entre las clases sociales es la primera y la más importante. Por lo que en nuestro análisis vemos que la opresión tiene un origen de clase, no un origen de género o de sexo. Esto es lo que nos diferencia de otros enfoques feministas, que es nuestro carácter de análisis de la clase. Porque como ya he dicho anteriormente, el feminismo, especialmente el feminismo radical, cree que la opresión de la mujer tiene un carácter biológico. No reconocen el sistema de lucha de clases, ni reconocen en sí mismo el antagonismo entre burguesía y proletariado. Como ya he dicho antes, utilizan el esencialismo biológico y
no utilizan un análisis materialista para determinar de dónde procede la opresión de la mujer. Bien. La tercera pregunta es cómo propone el feminismo marxista abordar y resolver las desigualdades de género de una sociedad capitalista. Bien, en primer lugar, el marxismo plantea que no es posible la resolución de las desigualdades de género en la sociedad capitalista propiamente dicha. ¿Por qué? Como ya he dicho anteriormente, porque la opresión de la mujer procede del medio de producción en el que nos encontramos, que es el capitalismo. Por eso mismo, nosotros abogamos por atacar directamente al sistema capitalista y la creación de un nuevo sistema económico, que es el socialismo, como paso anterior al comunismo. Solo de esta manera podremos resolver las desigualdades de género. ¿Por qué? Porque la opresión de la mujer hoy en día, en nuestro momento histórico, procede precisamente del propio sistema capitalista. Y sabemos que solamente mediante la destrucción de este sistema podrá tener lugar la completa emancipación de la mujer. Y no solo de la mujer, sino también de todos los sectores discriminados en la sociedad. Bien, espero que haya quedado claro. Si hay alguna pregunta más o si me he trabado un poco y haya que aclarar algo. Vale, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna aportación que hacer? ¿Alguna aclaración? Buenos días. No sé si me escuchan. Buenos días. Sí, se le oye bien. Gracias. Solo una pregunta. Me parece muy, muy interesante la charla. O sea, veo que, por decirlo de alguna forma, hemos estado como que confundidos apoyando movimientos que únicamente son estrategias del capital o del capitalismo, más bien dicho, para seguir oprimiéndonos. Pero también es cierto que si nosotros, alguien X, una persona, nos llegara a preguntar, ¿usted es feminista? Porque obviamente está a favor de que todos los sectores estemos en igualdad de condiciones. ¿Cómo responder a esa pregunta en un momento determinado? Decir, bueno, yo ahorita que escucho la charla diría, no soy feminista, pero sí creo en por ponerlo, en que la distribución de la riqueza sea equitativa en todos los géneros que pudieran existir, o algo así lo interpreto. Perdón que estoy algo con tos y me está costando un poco plantear la pregunta. Gracias. Vale, no se preocupe. Bien, la pregunta, ¿cómo respondemos nosotros si nos llaman feministas? Para esto es muy sencillo. El feminismo, lo que nosotros entendemos por feminismo, tiene un significado. Las palabras tienen significado. Nosotros a esta pregunta respondemos diciendo no somos feministas, porque el feminismo es un movimiento determinado dentro de la sociedad que tiene unos ciertos planteamientos filosóficos que son distintos y algunas veces contrarios a los nuestros. Nosotros somos marxistas-leninistas y queremos la liberación de toda la clase trabajadora, ya sean hombres, mujeres, independientemente de su sexo, de su raza, de su sexualidad. Esto el feminismo, dependiendo de qué corriente sea, no lo pide. El feminismo, simplemente como ideología, pretende luchar para que la mujer, independientemente de su clase social, ya sea burguesa o proletaria, tenga los mismos derechos que el hombre.
Nosotros, por el contrario, no queremos no luchamos por tener los mismos derechos que los burgueses, no luchamos por continuar en un sistema de explotación y de opresión, sino que simplemente queremos la liberación de la clase trabajadora y la construcción de un nuevo sistema económico. Que eso, como sabemos, el cambio en el sistema económico implica un cambio en la superestructura y, por tanto, significaría el fin de la opresión de la mujer, en este caso, y del resto de toda la clase trabajadora. Por eso mismo nosotros no somos feministas y decimos que el feminismo, especialmente en algunos planteamientos, es contrario al marxismo. Porque, como ya he dicho antes, el feminismo tiene un carácter interclasista, mientras que nosotros reconocemos que la contradicción principal en la sociedad es el antagonismo de clase. Espero que haya respondido bien a su pregunta. Si tiene alguna duda más o algo que haya que aclarar. No, ahí estamos, gracias. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o alguna aportación? Sí, alguien ha levantado la mano, tiene usted la palabra. Buenos días, muchas gracias por la disertación. Este tema es un tema bastante complejo, el tema del feminismo, y especialmente en sociedades como las latinoamericanas, la guatemalteca, que es bastante, como se mencionó al principio, patriarcal. Entonces, a partir de la década de los 90 se ha dado una fragmentación de movimientos, en este caso identificados como nuevos movimientos sociales, y se dejó atrás los grandes movimientos como movimientos campesinos, movimientos sindicales fuertes que contribuían a hacer un cambio en las estructuras económicas. Entonces, a partir de este escenario, ¿considera usted que el feminismo como organización podría apoyar algo a la lucha que tenemos por el socialismo, en este caso en la sociedad guatemalteca, o que más bien es una fragmentación de la lucha y que más bien contribuye al sistema capitalista? Muchas gracias. Bien. En este caso de fragmentación de las luchas, es una cosa que sucede también en España, que se producen luchas parciales en todos los ámbitos de opresión capitalista. Se produce una lucha por la vivienda, una lucha estudiantil, lucha antirracista, lucha feminista, que en parte es importante, pero el carácter parcial que tienen estas luchas es que simplemente atacan una manifestación de la opresión capitalista. Es decir, atacan simplemente una parte del problema, no atacan la raíz, que es el sistema de producción. Entonces nosotros, desde el Partido Comunista Obrero Español, llamamos a la unidad de las luchas contra el capitalismo, no solo desde nosotros, sino también desde el Frente Único del Pueblo. Por eso mismo, la división de las luchas es un fenómeno que ciertamente beneficia a la burguesía, porque nos tienen distraídos en distintos frentes y en distintas luchas, en lugar de unirnos y atacar directamente la raíz del problema, que es el sistema económico. ¿Ha quedado claro? ¿Hay que aclarar algo? ¿Tiene usted otra pregunta? No, muchas gracias, está bien, gracias. A usted.
Bien, veo que ha escrito Marian Chávez en el chat otra pregunta y después responderé a la pregunta de quien ha levantado la mano. Bien, la pregunta de Marian Chávez es ¿qué pasa en el caso de las teóricas como Alexandra Kollontai y Silvia Federici, que han subrayado la necesidad de una transformación radical de la sociedad para lograr la verdadera emancipación de las mujeres? Argumentan que sin cambios estructurales en la economía y abolición de las relaciones capitalistas, la igualdad de género no sería alcanzable. ¿Pensaríamos en que estas teorías como tal son aceptables? Bien, en primer lugar, hay que hacer una distinción porque la camarada Kollontai no se consideraba a ella misma como feminista y de hecho se oponía a los planteamientos feministas de su época. Ella se consideraba marxista-leninista, lo que hoy en día llamaríamos marxista-leninista. Por eso mismo que el planteamiento de la camarada Kollontai no es lo que llamaríamos feminista, es puramente marxista. Por otro lado, Silvia Federici, en ciertos casos, Silvia Federici es cierto que se ha puesto en oposición al marxismo y ha intentado separarse del marxismo, porque es cierto que en el feminismo de clase existe una tendencia anticomunista y una tendencia a considerar la teoría marxista-leninista como incompleta. Mientras que, en cambio, nosotros reconocemos que el marxismo-leninismo es una ciencia que está en constante evolución y que se beneficia de las aportaciones constantes teóricas de todos los camaradas. Ciertamente es correcto afirmar que la elaboración de la mujer solo se produce con cambios en la estructura económica. Y estos planteamientos sí podríamos considerarlos aceptables, pero no desde un punto de vista, digamos, feminista, porque como ya hemos dicho, nosotros no somos feministas. Estos planteamientos son correctos en tanto que pretenden unificar la lucha feminista con la lucha anticapitalista en general y con la destrucción del sistema de producción. Pero el problema que podríamos encontrar con autores como Federici, como ya he dicho antes, es su intento de contrastarse al marxismo y de oponerse a él. Por eso podemos lógicamente aprender del feminismo y el feminismo nos aporta herramientas de análisis que aplicadas al materialismo dialéctico nos pueden resultar fructuosas. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que el planteamiento feminista en su origen es burgués y que solo podríamos aceptarlos si manaran directamente de la teoría marxista-leninista, en cuyo caso dejarían propiamente de ser feministas porque se convertirían en planteamientos comunistas propiamente dichos. Espero que haya quedado clara la respuesta. Ahora alguien ha levantado la mano. Tiene usted la palabra para hacer su pregunta o aportación. Sí, buenos días, compañeros. Buenos días, Dionisio. Nada más, sí, con respecto al tema del feminismo, ¿verdad? Mi duda era esa, si el feminismo puede llegar a ser igual que el marxismo, en dado caso tenga una línea marxista, ¿verdad? O se tome como en cuenta la corriente marxista dialéctica. Porque sí, digamos, yo estoy leyendo un libro que se llama Feminismo y Marxismo de Fanny Edelman, que es una de las fundadoras del Partido Comunista Argentino, y ella explica un poco ahí, ¿verdad?, lo que es el feminismo, cómo surgió el feminismo, ¿verdad?, no con esa intención. Bueno, me imagino que también será en parte dependiendo de la región, ¿no?, porque tendrán muchas cualidades dependiendo de eso, pero no sé, tengo como esa inquietud, esa duda. Sí, bien.
como ya he dicho, ¿podemos hacer un feminismo marxista? Es que hasta cierto punto, si nosotros utilizamos el materialismo dialéctico para realizar nuestros planteamientos feministas, llegado a un punto estos planteamientos dejarían de ser feministas, porque utilizando el materialismo histórico y el materialismo dialéctico nos separaríamos de la teoría feminista propiamente dicha y nos posicionaríamos directamente en la teoría marxista-leninista. Por eso nosotros subrayamos esta distinción entre el feminismo propiamente dicho y que nosotros no nos consideramos feministas, porque llegado a un punto, en los intentos de una teoría feminista marxista, directamente entrarían dentro de la teoría marxista-leninista propiamente dicha. Espero que haya quedado clara la respuesta. Si tiene usted alguna pregunta más, alguna aclaración que haya que hacer. No, sí está claro. Gracias. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna aportación que quiera hacer? Sí, ha levantado la mano, tiene usted la palabra. Vaya, muchas gracias. Pues cada vez se me aclara más la posición esta de la diferencia entre hombre y mujer en el aspecto laboral y en el aspecto ideológico, podemos decirlo, que digamos, hay mujeres feministas que son trabajadoras, pero también hay mujeres feministas que son dueñas de empresas, que en algunos casos el esposo se esforzó tanto trabajando, pero le fue tan bien que no supo usar su dinero y se lo gastó en todo producto moderno que hay que acaba la salud y queda ya como dueña, ella queda como explotadora siendo una mujer. Entonces en estos casos las empresas han variado, han aumentado salarios, han disminuido horarios de trabajo. No, o sea, sigue ahí, o sea, esto aclara esta posición. Miren, ahora otra duda con la cuestión del tercer sexo, así como le dicen que no existe, solo existe hombre o mujer. Los géneros es donde está la discusión, las preferencias sexuales de cada quien. ¿Cómo podemos abordar este tema como marxistas, camarada Dionisio? Ya estaríamos entrando en la cuestión LGTB, que nuestro partido ha sacado un posicionamiento hace poco y tenemos más actividades sobre este asunto preparadas, pero brevemente, para responder a su pregunta, en la cuestión del género, nuestros planteamientos son que el género es un constructo social que parte del proceso histórico en el que nos encontramos, es decir, que el género, por decirlo de alguna manera, procede del sistema económico en el que estamos, del capitalismo. Nuestra concepción hoy en día del género está construida por la superestructura ideológica que tiene nuestro sistema en el que estamos. Y es un proceso, el género, un proceso histórico que ha ido evolucionando. Es decir, el género en la Edad Media no era el mismo que tenemos hoy en día y el género en la antigüedad tampoco. ¿Por qué? Porque tiene ese carácter evolutivo, como todo constructo social, es un producto histórico de su tiempo y según se produce el avance del tiempo y de las fuerzas productivas, va evolucionando y va cambiando. Y la concepción del género nuestra procede de este proceso histórico que se ha producido en el siglo XIX, que ha dado lugar al sistema capitalista y ha ido evolucionando en su superestructura ideológica hasta dar nuestra concepción del género que tenemos hoy en día. Por esto mismo, sabemos que el género no es fijo, no es estático,
como plantean algunos reaccionarios y conservadores, que, digamos, solo hay dos géneros o el género es el que es y no cambia. No, nosotros sabemos que el género cambia constantemente en el paso del tiempo y, por supuesto, en el momento en el que se produzca la destrucción del sistema capitalista y la construcción del sistema económico socialista, el género cambiará, lógicamente, y evolucionará en este nuevo sistema. Por eso mismo, en este caso, nosotros en la cuestión LGTB nos posicionamos de la misma forma que en el feminismo. Nosotros luchamos por la liberación de toda la clase trabajadora, independientemente del género con el que se identifique. Espero que haya respondido a su pregunta. Bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta que quiera intervenir? ¿Alguna oración? Sí, ha levantado la mano. ¿Tiene usted la palabra? Pues perdón, compañero, que andábamos ahí con algunos no se preocupe. inconvenientes ahí. Pues yo lo que considero es que también, digamos, se tiene tal vez algún concepto equivocado, ¿verdad?, sobre lo que es el marxismo, lo que es llamarse comunista, por ejemplo, ¿no? No trata el marxismo o el comunismo, la lucha no es por llegar a crear una sociedad en la que todos seamos plenamente iguales, ¿no? Por ejemplo, nos acercamos a comprender la consigna máxima de la sociedad comunista, ¿no? Que dice de cada cual según su capacidad, para cada cual según su necesidad, ¿no? Esto en su contenido no es una una consigna que apele a la igualdad tal como se la comprende desde el liberalismo o el neoliberalismo o todos los conceptos democráticos de esta misma corriente, ¿no? La igualdad de oportunidades, la igualdad de géneros, etcétera, etcétera, pues tienen en su esencia eh, escondida una gran mentira, ¿no? Porque es imposible llegar a crear una sociedad igualitaria, ¿no? Ese es un planteamiento utópico, porque, digamos, lo que plantea el comunismo, ¿no? Ya lo decía anteriormente, es esta consigna de dar a cada cual según que dé cada cual según su capacidad, cada cual según su necesidad, ¿no? Esto quiere decir que cada quien con sus diferentes capacidades, sus diferentes cualidades, pues va a aportar a crear un sistema económico digno para todo ser humano, ¿no? O sea, no todos vamos a estar en la misma rama de la producción, porque esto implicaría una cierta igualdad de condiciones en la cuestión del trabajo, por ejemplo, ¿no? O tampoco dice el planteamiento comunista que en la sociedad comunista el papel
de la mujer y del hombre van a revertirse a lo que es ahora en el capitalismo, ¿no? O sea que la, la mujer es la que tiene que, eh, bueno, veamos una sociedad capitalista ideal, ¿no? El hombre sale a trabajar, la mujer se encarga del cuidado doméstico, ¿no? No significa el comunismo que esto vaya a revertirse, ¿no? Vaya a ser un caso a la inversa, ¿no? Que el hombre va a ser el que se dedique a la labor de a la labor doméstica, a la labor de reproducción, etcétera, ¿no? Y la mujer a proveer el alimento en el hogar, ¿no? Esto no es de ninguna forma así, pero lo curioso es que el planteamiento neoliberal sí aboga por una especie de, de inversión de estos roles que le llaman de género, ¿no? Y todo esto tiene también su nacimiento a partir de los años 90, ¿no? Ya anteriormente se venían gestando, por ejemplo, con Habermas, Jürgen Habermas, y otros teóricos derivados también de la Escuela de Frankfurt, y también, sobre todo, hay un teórico que prevalece demasiado en estos estudios de género y en estos estudios que promueven la supuesta igualdad dentro del sistema capitalista, ¿no? Que buscan las reformas, la inclusión de los homosexuales, de los pueblos indígenas, de las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Que es el planteamiento de Michel Foucault, un, un filósofo postestructuralista, bueno, que viene del postestructuralismo francés, ¿no? Y apela a ese tipo de, de planteamiento sobre el género, sobre la diversidad, y bueno, en lo que paran, al fin de cuentas, es en buscar una especie de igualdad, de inclusión dentro del sistema capitalista, ¿no? Nada que permita romper con esto, ¿no? Y es una posición que se presenta a sí misma como subversiva, ¿no? Pero al fin de cuentas resulta ser cómplice de todos estos planteamientos del capitalismo, ¿no? Y veamos ahora lo que sucede con el movimiento LGBT, ¿no? Sí tienen muchas demandas justas, ¿no? Podría ser. Pero el problema está en que no se plantean romper con el capitalismo, ¿no? Sino integrarse a él. Es lo mismo que sucede con lo que el compañero, el camarada Dionisio nos habló al principio, ¿no? El feminismo también surge a través del movimiento sufragista, que es, a fin de cuentas, de, pues deviene en esto, ¿no? Que es buscar la inclusión de la mujer dentro del marco de la democracia burguesa, ¿no? Y bueno, consiguen el voto y después, ¿qué ocurre? Después, pues ya no hay ningún planteamiento revolucionario, ¿no? Ya consiguieron el voto y ahí se estanca la lucha. O sea, no se plantea romper con el verdadero fundamento de la desigualdad de clase, que es la explotación, que es la explotación del hombre por el hombre. Y además, algo muy importante, no plantea romper con la dominación, ¿no? La dominación del capital que abarca mucho más allá de la cuestión de clase, de la cuestión económica, eh, a muchas esferas, ¿no? Como lo es la enajenación ideológica,
la enajenación política y la económica, ¿no? Que es la explotación. Entonces, veamos que también el movimiento feminista burgués, que se llama a sí mismo radical, pero que al fin de cuentas no lo es, pues plantea lo mismo prácticamente, ¿no? Una supuesta rebeldía que no para en nada anticapitalista, en nada que sea en contra de la dominación del capital, en contra de la dominación de clase, ¿no? Sino simplemente abogan y paran, al fin de cuentas, buscando reivindicaciones parciales, buscando reformas, buscando la inclusión eh, de la mujer dentro del mercado laboral, por ejemplo, ¿no? Y todo esto, al fin de cuentas, perjudica también al proletariado, ¿no? Porque entonces muchos, vamos a ver, la compañera Marian, creo que quiere plantear algo también, ¿no? Bueno, pues termino No, con no, esto, ¿no? dale, O sea, dale, solo seguí, es una seguí. pequeña ampliación. Me gustaría también que continúen los camaradas, ¿no? Y si existe alguna otra duda, pues eh, también acá estarán los camaradas, ¿no? Gracias. Y ahora sí, creo que tenía una pregunta, Muchas un gracias. comentario. Sí, había aquí dos preguntas en el chat. Muchas gracias por su intervención. Tiene usted toda la razón y ha dicho verdades. Verdades que es verdad que el movimiento LGTB también está pasando por lo mismo que el feminismo, es decir, está siendo apropiado por la ideología burguesa y está luchando por la inclusión dentro de este sistema y no con la ruptura con el mismo sistema. Hay primero dos preguntas en el chat. Elsa Velázquez ha preguntado ¿qué quiere decir que el género cambia de acuerdo a su evolución? Bien, creo que aquí yo no me he explicado muy bien, no me he trabado. Lo que quería decir es que el género cambia de acuerdo a la evolución de las fuerzas productivas, que es lo que hacen que cambie la superestructura ideológica. Es decir, según evolucionan las fuerzas productivas y según cambia la superestructura ideológica, la concepción del género dentro de una sociedad cambia. Espero que haya quedado esto claro y bien la respuesta. Marian Chávez también. Entonces, ¿qué se podría decir? Que hablar de feminismo marxista implica una integración y un análisis dual tanto del feminismo como del marxismo. El feminismo marxista combina la crítica feminista a la opresión de género con la crítica marxista a la explotación de clase y también de cómo las estructuras económicas capitalistas y las dinámicas de género y las dinámicas de poder de género interactúan para oprimir a las mujeres. Sí, esto es cierto, como he dicho, el feminismo nos aporta también herramientas de análisis útiles aplicadas al materialismo dialéctico. Como dice usted, el feminismo marxista combina la opresión de género con la crítica marxista a la opresión de clase. El problema de hablar de feminismo marxista es que los denominados feminismos de clase también se consideran feminismos marxistas o feminismos comunistas a pesar de romper ideológicamente con el marxismo. Por eso mismo nosotros directamente ya hablaríamos de teoría marxista-leninista para separarnos de estas ideologías burguesas que aunque se llamen a sí mismos marxistas o comunistas o de clase no lo son realmente porque no rompen con la ideología burguesa. Por eso mismo, un análisis feminista marxista lo llamaríamos directamente un análisis marxista-leninista. Por ejemplo, la herramienta de la interseccionalidad que nos proporciona el feminismo, utilizado de una forma marxista, podemos analizar cómo interaccionan la opresión de género y la explotación de clase.
pero por eso mismo, debido a estas denominaciones que utiliza el feminismo burgués, que se apropia de los nombres de marxista y de comunista, nosotros nos distanciamos de ellos, y hasta que no se produzca un cambio y esta gente, estas ideologías feministas dejen de usar esos términos, nosotros no podremos utilizarlos, porque daría lugar a la confusión y nuestros planteamientos podrían diluirse y difuminarse con los planteamientos burgueses de estas ideologías. ¿Ha quedado claro? ¿Alguna duda? ¿Una aclaración? Bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna aportación? ¿Alguna pregunta? Pues si no hay más preguntas, entonces, con el permiso de los camaradas, daríamos por finalizada la charla. Si nadie más tiene ninguna pregunta ni ninguna aportación. Bien, entonces... Muy bien, compañeros, no sé si alguien más tiene alguna intervención o alguna pregunta que quieran hacerle al compañero, al camarada. No sé. Silvia, Wilfrido, ¿no? Ah, Jorge, ahí está. Jorge levantó la mano. Adelante. Solamente una pregunta. ¿Tendrá alguna bibliografía que nos pudiera recomendar? ¿Algún documento de lectura? Sí. Tenemos un documento del Comité Central que analiza todo este asunto, que se llama Marxismo, Feminismo y la Emancipación de la Mujer, que se puede encontrar en nuestra página pecoe.net, este comunicado del Comité Central, que además incluye toda la bibliografía y las citas y las referencias que se utilizan en el documento y que permiten también profundizar más en este asunto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dionisio, por la bibliografía que nos acabas de compartir ahí. No sé si alguien más, y si no, pues entonces, como bien decía Dionisio, estaríamos dando por terminada la participación del día de hoy. No sé si alguien más, ¿no? Y si no, pues entonces, compañeros del foro del 4 de julio, así que por favor no se me vayan a desconectar, y de que el Partido Comunista Español, Obrero Español, pues también haya estado con nosotros. Esta es la Escuela Marxista Juan Pablo Wainwright, y siempre son bienvenidos a este espacio, y esperamos pues que siempre nos pueda acompañar. Le agradecemos bastante por la información y el conocimiento trasladado, y en verdad pues estamos muy agradecidos con usted. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Ha sido un placer acudir a su escuela marxista, y muchísimas gracias por invitarme y por escuchar nuestros planteamientos. Ha sido un placer para mí y les mando un saludo de mi parte y de parte del Partido Comunista Obrero Español. Muchas gracias. Gracias, Dionisio, muchísimas gracias. Lo manda. Ajá. Entonces, compañeros, ahí estamos. Por favor, recuerden, hoy tuvimos una clase genial, la verdad, estuvo muy buena la clase del día de hoy. Feminismo y el marxismo, buenísima, la verdad, se dieron cuenta que habían tantas confusiones, pero yo creo que ahora nos queda más claro nuestra posición de clase y nuestra posición política también ante estas corrientes. Entonces, yo creo que estamos bastante bien, vamos avanzando poco a poco. Recuerden, por favor, de que sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria, no es un lema de siempre. Por Guatemala, la victoria, compañeros. Antes, solo una duda. Mira, ¿sí? Yo quisiera hablar del camarada que nos instruyó hoy, que fue a la victoria siempre. Fue muy concreto, o sea... Nos vemos, Luis Alfonso, seguimos en la lucha. Presentes. No se extendió mucho en la exposición, en el tema, sí, pero sí en la cuestión concreta de lo que quería, el mensaje que quería dar a entender. Muy bueno, ahí sí que felicitaciones al camarada.
Bueno, entonces ahí estamos. Ahora sí, compañeros. No. Pero Ay, que sí, claro. venga, adelante. Perdón, el tema es libre siempre que hablemos de antiimperialismo. Sí, es que el tema es ese, el antiimperialismo. Ese es el tema. Y lo estamos haciendo el 4 de julio, porque el 4 de julio es la independencia, pues allá, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo estamos haciendo. Ok, Sí, ok, sí, sí. perfecto. Vamos. Hoy sí. Ahí por estamos Guatemala. entonces, por Guatemala, la revolución y el socialismo. Venceremos. Ahí estamos, Mientras haya compañeros. pueblo. Habrá revolución. Nos vemos, pues, Saludos. compañeros. Ay, Que estén compañeros. muy bien en su domingo. Sí, Silvia, adelante, Silvia. Ah, no, se le fue ahí la manita. Ah, muy bien. Ahí estamos. Va, pues hasta pronto, compañeros. Adiós. Adiós, adiós, adiós.